En esta mañana iremos a la carta de Primera de Pedro y vamos a ir al capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Donde dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cualquiera de nosotros que se acerca a un bebé, muchas veces escuchamos la frase que se dice que qué rápido crecen. O escuchamos otras frases como, ¿por qué no se quedan así? Qué lindos que son. ¿Por qué no se quedan así? ¿O por qué tienen que crecer tan rápido? Y es normal escuchar un asentimiento de los padres, incluso decir, sí, ¿verdad? Pero pocas veces se medita o se piensa en lo que significa el hecho de que un bebé no crezca. Eso quiere decir que hay algo malo en el bebé. Ya sea que por una enfermedad, por mala nutrición, por deficiencias serias, su crecimiento está siendo impedido. Lo natural es que crezcan. Si lo pensamos así, más bien es una maravilla y una alegría ver que los bebés crezcan, se conviertan en niños, que luego en jóvenes y en adultos. Es una alegría verlos crecer y es tan pronto que sucede el hecho de que estos pequeños que llenan las galerías de nuestros celulares se vuelvan lo suficientemente grandes como para trabajar, para tener su propia familia. Los padres, aunque saben que los niños han crecido, simplemente les cuesta muchas veces imaginar cómo fue que sucedió tan rápido. Y a pesar de todos los desafíos que hubieron en el camino, hoy se encuentran aquí. Esto es cierto en el ámbito físico, pero también es cierto en el ámbito espiritual. Por eso nos lleva al pasaje que estábamos leyendo en esta mañana de Primera de Pedro, capítulo 2. Muy similar a este caso, los padres en la fe escribieron cartas a sus hijos en la fe. ¿Cuál es el gustar que inicia nuestro crecimiento? El versículo 3, que dice, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, del Señor, perdón. ¿Cuál es este probar? ¿Cuál es este gustar? En nuestras Biblias en nuestras Biblias encontramos ese hecho de que nos dice que si hemos gustado la benignidad del Señor. Muchas veces podríamos ponerlo como una cláusula condicional y decir, bueno, es que si usted ha gustado la benignidad del Señor, entonces las siguientes serían las consecuencias. Pero Pedro está yendo de una forma diferente a esto. No está diciendo si ustedes han gustado, sino más bien que les ha dicho toda una serie de cosas que indican que ellos han nacido de nuevo. En el capítulo 1, ahora les dice, si ustedes han gustado, entonces estas son las cosas que están pasando. Y lo hace de una manera paternal, amorosa, y trata con ellos de esa forma. Más bien les dice como ya que ustedes han gustado la benignidad del Señor, deben vivir de esta manera. Eso lo dijo en el capítulo 1, en el versículo 2 de Primera Pedro, donde los llama elegidos según la presciencia de Dios. Los llama elegidos. Pedro está hablando a creyentes. En el versículo 3 del capítulo 1 les dice que han renacido para una esperanza viva. Han nacido de nuevo. El versículo 22
Les dice que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Pedro está dirigiéndose a creyentes. Y es que esta imagen de gustar o de degustar es una imagen muy clara y comprensible para todos. Porque todos hemos probado, hemos gustado cosas. Esa ilustración la podemos utilizar incluso con niños. Le gustó. Y hace una cara o otra. Si le gustó o no. Esta imagen se usa muchas veces a lo largo de las Escrituras. La tenemos desde el principio en el jardín del Edén, donde se disponen un huerto sembrado de árboles frutales de los cuales Adán y Eva podían comer, pero de uno que no. Y esta promesa de este árbol se nos refleja al final del libro, en Apocalipsis 2, donde se nos dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Acerca de esta degustación de Dios, el salmista escribe: gustad y ved que Jehová es bueno. También en nuestro cena del Señor, cuando comemos el pan y tomamos la copa, estamos indicando simbólicamente el hecho de que en un punto en nuestras vidas gustamos de la bondad del Señor. Nos deleitamos en Él espiritualmente. Él fue hecho para nosotros Señor, Salvador. Y eso es lo que da sentido a lo que hacemos hoy en día, a esta reunión, en obediencia a sus mandatos. Ahora, esa frase, saboreando que el Señor es bueno, es simplemente un comentario de lo que en esta carta ha aparecido anteriormente. Vimos el pasaje de 1 Pedro 1:3, que lo describe como aquellos que fueron hechos recipientes del nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué significa haber gustado la benignidad del Señor? Esto significa que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han purificado sus almas, aquellos que han sido elegidos y apartados de Dios, son los que han experimentado y han gustado la bondad del Señor. Este es un gustar personal. El sabor que se nos muestra o se nos dirige en este verso 3 del capítulo 2 de 1 Pedro es ante todo un gusto personal. Muchas veces el gustar algo nuevo, el probar algo nuevo se hace con mucha expectativa. Esto sabe delicioso. Esto es riquísimo, tiene que probarlo. Muchas veces se hace con miedo. Recuerdo la primera vez que se me dio a probar pulpo, no estaba muy seguro. Pero sabe rico. Y muchas veces tenemos esa expectativa o ese miedo de cosas que no hemos probado. Pero aquí en esta carta se les llama a los que ya han gustado la benignidad, la bondad del Señor. Este es un gustar personal. Debemos probarlo individualmente. Debes gustar la benignidad, la bondad del Señor por ti mismo si nunca lo has probado personalmente. No es suficiente que hayas tenido padres que te enseñaron mucho acerca de este evangelio. Tal vez sabes lo suficiente para hablar un lenguaje muy similar a los que se encuentran aquí. Tal vez llegaste a entretener pensamientos de que sí, esto es bueno, es maravilloso, sí, qué bonito. Tal vez fuiste nutrido por la asistencia a una iglesia durante muchos años. Una exposición de la palabra. Tal vez has escuchado lo que ahí se enseña. Y ese resultado incluso te puede convertir en miembro de una iglesia. Tal vez estás involucrado en actividades religiosas, pero al fin y al cabo, lo que separa el hecho de haber gustado la benignidad de Dios es
la gracia que habita en ti si has probado la benignidad de Dios. La gracia de Dios no se transfiere de forma genética a través de la sangre. Es vital que individualmente experimentemos ese degustar, ese probar personalmente la bondad de Dios. Así es como debemos experimentarlo por nosotros mismos. Esto es nacer de nuevo, nacer del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo. No basta haber sido bautizados, ya sea de niños o adultos. Hay que haber probado la bondad del Señor. No importa si un profesional religioso ha hecho cosas por ti, si un pastor, un cura. Él es incapaz de transferir la gracia de Dios. Debes probarla. Si estás aquí esta mañana y asistes regularmente a una iglesia y tal vez tu confianza está en que asisto y vengo a la iglesia. No, yo voy a la iglesia. Si ahí está tu confianza para la eternidad, no es una confianza adecuada. La confianza debe estar en Cristo Jesús, en su evangelio, reconociéndote pecador, reconociendo la maldad que hay en tu corazón, en la que has vivido probablemente durante años, y confiar entonces en que Él, Jesucristo, sí puede salvarte. No confíes en los años de asistencia a la iglesia, o porque tus padres han heredado o te han dado una herencia piadosa, o por haber estado dentro de un marco religioso rodeado de amigos que profesan la fe. Considera gustar de la bondad de Dios. Este es un gusto personal y nadie lo puede experimentar por ti. Debes reconocer tu maldad, arrepentirte de tus pecados y confiar sola y única, plenamente en el Señor Jesucristo. Pero una vez que crees y confías y has creído en Él y has degustado personalmente la gracia de Dios, la bondad de Dios, que trae perdón de tus pecados, entonces ese gustar que es personal no se vuelve un gustar privado, sino que es un gustar que se vive en comunión. Ese gustar personalmente nos lleva a la familia de la fe, a un reino en donde declaramos la fe como una unidad, como un conjunto, como un pueblo. Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, esto es exactamente lo que le sucedió a quienes Pedro se dirige en esta carta. Notemos que al final del capítulo 1 dice, mas la palabra, y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. A estos receptores de esta carta les había sido predicado el evangelio, les había sido llevado las buenas nuevas y entonces habían gustado la bondad del Señor. Al ser predicada la palabra, habían oído acerca de su pecado, habían aprendido acerca de Jesucristo como el Salvador, y entonces su escuchar de la palabra del evangelio de Jesucristo fue acompañado de fe. Y entonces creyeron y entonces gustaron la benignidad del Señor. Y eso es un final lo que debes reconocer si eres creyente, si has creído. Es lo que hiciste para llegar a Cristo. Como creyente reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de Dios, de un Dios santo. Reconozco que no hay nada dentro de mí que pueda hacerme salvo o aceptable delante de Dios. Entonces confío y creo en la gracia que el Salvador tiene, abierta a todos los que creen en Él. Entonces, en ese momento me vuelvo con fe en el Señor, con fe como la de un niño.
creyendo. Pero una profesión de fe privada y el discipulado, que es también un llamado de Dios en la palabra para los que han creído, están en contra. Hay un mandamiento del Señor, lo podemos ver en Mateo capítulo 28, como Él llama a discipular. Entonces el profesar privadamente que hemos creído y aislarnos, porque creemos que ya somos creyentes y aquí en mi burbuja me voy a mantener aislado de los demás, está en contra del mandato del Señor de discipular. Caminar como discípulos del Señor confrontará toda profesión de fe que se haga en privado. Porque es con nuestro corazón que hemos creído, sí, pero es con nuestros labios que confesamos, primeramente delante de un grupo de creyentes, de una nube de testigos, como lo dice el autor de Hebreos. Que entonces hemos creído. Estos son partes de la vivencia de haber gustado. Y nos recuerdan que el gusto que hemos experimentado del Señor es ante todas las cosas un gustar, un probar que da vida. Vamos conmigo por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 4. En este capítulo, inicialmente, a partir del verso 7, tenemos una historia, un encuentro de Jesús con una mujer de Samaria. Los samaritanos y los judíos, de los cuales Jesús era parte, se odiaban. Tenían un repudio los unos por los otros. Dice, a partir del del versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esta agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Quedemos hasta ahí. Vemos cómo en esta ocasión esta mujer se encuentra a Jesús y Jesús le ofrece a probar, a gustar el agua de vida. Y para que el sabor que esta agua tiene sea un sabor que da vida, debe ser el sabor mismo de Dios. Ese es el gustar, ese es el probar que trae vida espiritual dentro de nosotros. Y es por esa gracia de Dios que tenemos el deseo de beber. Si Él no ha alumbrado nuestras conciencias, si Él no ha iluminado nuestros corazones, no va a haber un deseo de beber. Pero es en esa bebida, en tomar de ella, que descubrimos la vida. Ahí mismo, en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús cambia la imagen a un pan que da vida. Jesús les dice en el versículo 32, 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nótese que Jesús es quien baja del cielo y da vida al mundo. Ellos le dicen, se vuelven y el Señor, dame siempre este pan para que nunca tenga hambre. Sabemos que muchos de ellos seguían a Jesús porque les había dado de comer, les había multiplicado los panes y habían saciado sus estómagos. Y es cierto que aún un día muchos en medio de nosotros que asisten a las iglesias van porque de alguna manera tienen la expectativa de que recibirán pan. No es extraño escuchar mensajes predicados en las iglesias señalando y diciendo, prometiendo muchas veces de que saciarán sus estómagos. Y pierden de vista la mirada en el pan de vida, en Cristo Jesús. Para que podamos tener vida, es necesario que bebamos de esa agua, que comamos de ese pan. Y tanto lo fue para aquellos a quienes Jesús les predicó en Israel en aquel tiempo, como para nosotros. Es necesario gustar. Una vez que probamos, entramos en una dimensión completamente nueva que cambia y transforma las vidas. No es que confiamos en Cristo por la fe y hemos creído en Él por la fe y entonces a partir de ahora debemos trabajar y presionar y abrirnos paso individualmente para entrar en las puertas del cielo. No es que debemos, a partir de que hemos nacido de nuevo, seguir una serie de reglas y regulaciones para mantenernos a salvo. Podemos escuchar a Pablo exponiéndolo en Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, parafraseando a Gálatas 2:20, Pablo dice de que Jesús dio su vida por mí para poder quitarme mi vida y para poder vivir su vida a través de mí. Este gustar da vida. Y esa es la obra que Cristo hace en aquellos que han probado, que han gustado que el Señor es bueno. Eso nos lleva al versículo 1 del pasaje que estamos viendo en esta mañana. Primera Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pedro se dirige a los creyentes, a estos que han gustado la benignidad del Señor, a estos que han nacido de nuevo. Y les dice: desechen estas cosas. Porque los que han creído son llevados a un ámbito de fe, no de pasividad, sino que hemos sido llevados por Cristo a un ámbito de una actividad diligente en nuestras vidas, mediante la cual damos testimonio de que realmente hemos gustado. Porque el individuo que no evidencia una actividad diligente siguiendo a Cristo y a lo que Él ha ordenado, la evidencia es, o puede ser, que no ha gustado. Porque el gustar, la benignidad de Dios, no solamente da vida, sino que la transforma. Hemos sido redimidos de una forma de vida, de actitudes y acciones que nos marcaron antes. Pero no hemos sido llevados a un reino de perfección sin pecado, sino al contrario, luchamos día a día.
Así es como Pedro parece decirles a estos hermanos que ya han probado las bondades del Señor, que si es verdad que han comenzado en ese camino, en esa vida, ahora deben asegurarse y trabajar por no convertirse y no quedarse siendo pigmeos espirituales. En esta carta se nos señalan 5 cosas que detienen e impedirán tu crecimiento espiritual. La primera de ellas es la malicia. Vamos por un momento a 1 Corintios 6, versículo 9. Nueve al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es importante notar que en medio de esta lista de acciones pecaminosas está el versículo 11, donde empieza y se dice: y esto erais algunos. En otras palabras, reconozcamos el hecho de que la familia redimida de Dios ha sido redimida de toda clase y todo tipo de naturaleza pecaminosa, terrible y horrible del pecado. Éramos pecadores totales. Nuestra naturaleza nos inclinaba, como veíamos en la mañana, en la escuela dominical, continuamente al pecado. Pero ahora que hemos sido redimidos por Cristo, estamos caminando en una peregrinación de virtud y fe. Y en medio de eso estamos llamados a velar porque las cosas que marcaron nuestras vidas pasadas no vuelvan a nosotros. No vuelvan a estar presentes en nuestras vidas. Sí, surgirán muchas tentaciones en el camino, pero resistiremos en la fe. Esto no tiene que ver específicamente con el grado en el que el creyente se encuentra, porque estas cosas estarán presentes en toda la vida del creyente, desde su infancia hasta su madurez. Será tentado. Pero ¿quiénes son los que nunca han crecido? ¿O quienes nunca han ido más allá de los primeros pasos? ¿Y son las cosas que le han atrofiado su crecimiento? Vemos que en primer lugar se menciona la malicia. Primero que todo, se nos llama a deshacernos de la malicia. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a deshacerme de la malicia? ¿Y qué es la malicia? La malicia son todos los pensamientos que se maquinan en nuestra mente y corazón, que buscan hacer el mal, que buscan hacer aquello que es categóricamente prohibido en la palabra. O sea, aquellos pensamientos que se entretienen, que se maquinan. Y un pasaje que nos ilustra un poco de esto es Proverbios capítulo 6. Vamos a Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
De alguna manera, si ponemos atención a la forma en que está escrito esto, utiliza una idea muy práctica y muy consistente a través del Antiguo Testamento en la literatura hebrea, la literatura judía, que es que la centralidad de la idea que se está expresando en un pasaje, en un párrafo, en una sección, está en medio. Se vienen leyendo cosas y el centro es a lo que debemos prestar atención. Está en el versículo 18. Principio. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Todas las demás cosas que podemos ahí leer nacen de ese corazón que maquina pensamientos inicuos. Y eso es justamente lo que quiere decir Pedro al tratar la malicia. Cuando Pedro habla acerca de la malicia como algo que no deja crecer a los creyentes, está hablando acerca de aquellos pensamientos que se pueden entretener en nuestras mentes y nuestros corazones, que nos llevarán y nos impulsarán al pecado. Muchas veces debemos, a través de la mortificación del pecado por el Espíritu Santo de Dios, mordernos la lengua, volver la mirada, dejar de ver o alejarnos de lo que sea, apagarlo, guardarlo, bloquearlo, borrarlo, lo que sea, ya que la malicia es una palabra que abarca de todo lo que nos puede llevar a la desobediencia. Naturaleza viciosa, nuestro corazón está empeñada en dañar a otros y no debe considerarse como parte de nada que tenga que ver con nuestra fe. Así que primero que todo, si quieres ser un creyente que no se encuentra con su crecimiento atrofiado, debes abandonar la malicia. No debes nutrir esa naturaleza dentro de ti. Si quieres crecer, la malicia debe de irse. En segundo lugar, el engaño. Engañar a los demás. Estas son artimañas que tientan a engañar a otras personas para lograr los fines propios. Muchas veces estas vienen al lugar porque ya se han maquinado, porque ya se han pensado maliciosamente y entonces producen el engaño. Tal vez hay cosas que pensamos, no, yo no soy un engañador, yo no miento. Bueno, tal vez no, quiera el Señor que así sea. Pero podemos poner un ejemplo. Un ejemplo que da un predicador. Usted es un vendedor de alfombras y le llega una orden de alfombras. Le llega un pedido de alfombras y el cliente dice que ese pedido debe ser entregado en 15 días. Pero usted sabe que ese pedido no podrá ser entregado sino en un mes. Pero usted, sabiendo que ese pedido no puede ser entregado sino hasta dentro de un mes, le dice que sí, que se lo va a cumplir en 15 días. Eso es engaño. Pero muchas veces lo damos por sentado. Y es una práctica común en medio de nuestro país, en medio de la cultura costarricense, decir, sí, ya voy llegando. Y no se ha levantado. Mi querido hermano, mi querida hermana, si esa es su práctica, sepa que esa práctica está impidiendo su crecimiento espiritual. Ese es el tipo de engaño dentro de la familia de Dios que impide el crecimiento. Tiene que ver con motivos impuros. En tercer lugar,
La hipocresía. Esta es la que dice que exteriormente puedes desempeñar el papel o rol que parece aceptable y sin embargo interiormente estás equivocado. En este caso, si nos encontramos abrazando la hipocresía, entonces no somos mejores que Ananías y Zafira. Aquella pareja del Nuevo Testamento en el capítulo 5 de Hechos, que con gran pompa hicieron una exhibición frente a la iglesia de que habían entregado la venta de un terreno. No, lo estamos dando todo. La decisión que ellos tomaron no tenía nada de malo. Ellos podrían haber vendido su terreno y dar el 1% si querían, el 0,01%, no importaba, la decisión no era lo malo. Si hubieran sido honestos al respecto, en vez de aparentar ser algo que no, aparentar estar haciendo más de lo que hacían. Y eso los llevó a pasar muy rápidamente al reino de la eternidad. Esto como resultado de la hipocresía. De nuevo, ¿quieres crecer espiritualmente? ¿Anhelas crecer espiritualmente? Deja a un lado la hipocresía. Cuarto lugar, la envidia. La envidia son los celos que se presentan con respecto a otro. Tal vez vemos algo que otro tiene y que no poseemos, ya sea un don espiritual, ya sea una pieza material, un hogar, una esposa. Todo esto no son cosas nuevas, están contenidos en los 10 mandamientos y es el 10º. No codiciarás. Tienes que deshacerte de esto. Si tienes envidia, si la albergas, si con malicia te encuentras pensando en obtener o desear aquello que el hermano tiene o que la hermana tiene, esto retendrá tu crecimiento como creyente. Si eres una persona celosa, no crecerás en la salvación. Y debemos ponernos a pensar que cuán fácilmente vestimos la envidia como una especie de atuendo, de vestido dominical. Un atuendo de pseudo espiritualidad. Muchas veces viviendo con esa experiencia a nuestro alrededor del materialismo. Cuán fácil es para nosotros pensar en los otros, que si fueran espirituales como nosotros, entonces no tendrían tanto. O tal vez si fueran espirituales tendrían más. Pero más bien, el análisis debe ir hacia nosotros. Si nosotros fuéramos espirituales, entonces no guardaríamos rencor por ninguna de esas otras cosas. Y hermanos, la envidia se ha comido muchas almas. Y ha vendido a muchos dentro de la iglesia a una constante y permanente deficiencia espiritual. Permanecer enanos en su fe cristiana. El quinto factor que atrofiará el crecimiento son las detracciones. ¿Y qué son estas cosas que se nos mencionan aquí? Detracciones. Bueno, son chismes, calumnias. El quinto factor que atrofiará el crecimiento de todo creyente son las detracciones, las calumnias, el chisme, de todo tipo. Esto también fue mencionado en el pasaje que leímos anteriormente, en 1 Corintios 6, 9. Esencialmente la calumnia, el chisme, es el fruto visible de un corazón envidioso. Y es lo que sale por la boca como resultado de lo que se ha estado albergando en nuestros corazones. Y por lo general
se lleva a cabo con mayor eficiencia o más a menudo cuando la persona no está. Este verbo que vemos en este pasaje significa pasarles por encima, atropellarlos. Es despectivamente hablar de ellos, particularmente en su ausencia. Pero esto es todo lo contrario a lo que Pablo llama a la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué clase de versículo es este? Este debería ser una prueba en nuestras vidas diaria. Deberíamos proponernos hacer una repetición de este versículo constantemente en nuestras vidas. Al finalizar el día, deberíamos hacer un análisis de las palabras que hablamos en ese día y medirlas bajo este estándar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tal vez podríamos decir, bueno, es que yo no hablé cosas malas durante el día. Bueno, ¿qué tal si analizas y pesas tus palabras con respecto a lo que es útil para edificar a otros? Fueron las personas que nos oyeron, aquellos que estaban hasta nuestro alrededor, los que escucharon nuestras conversaciones, edificados con nuestras palabras. ¿Ayudaron mis palabras a tratar sus necesidades? O más bien fueron obstaculizados porque cuando hablé dije palabras corrompidas y no trajeron ningún beneficio a ellos. Está claro que para el crecimiento de cada creyente no hay un estándar único. No todos crecen igual. Unos más rápido, otros más lento. El punto no es una comparativa muy delimitada en esta mañana, pero quiero sugerirles, mientras me muevo a este punto final, muchas veces estos pecados, estas 5 cosas que hemos visto, son los pecados que la iglesia evangélica se encuentra absorbiendo y entreteniendo. Tal vez no se ven tan malos, tal vez no son tan dramáticos. De alguna manera podemos absorberlos y asimilarlos en medio de nosotros. Pero si no los confrontamos primeramente en nuestro corazón y en segundo lugar en la iglesia, van a engañarnos y podemos sentir que podemos seguir viviendo manteniéndonos culpables de estos pecados. Tal vez podemos decir, bueno, puedo seguir siendo culpable de un poquito de engaño, o de un poquito de malicia, o de un poco de envidia, o tal vez un poquito de chisme. Cuando el hecho es que estos destruyen el compañerismo del pueblo de Dios y atrofian el crecimiento de cada creyente en la congregación. ¿Quieres crecer espiritualmente? Deja estos de lado. El último punto esta mañana es la leche espiritual que impulsa el crecimiento. Ahora meditemos en lo que estamos consumiendo. Sin duda es importante. Va a haber un alimento que impulsa nuestro crecimiento. Pedro lo señala aquí en el versículo 2 de este capítulo 2, donde dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
como bebés recién nacidos. Primero, no nos está diciendo que debemos ser bebés, nos está diciendo como bebés recién nacidos. Y hay una diferencia muy grande entre ser un bebé y ser como un bebé. Si eres padre y llega tu hijo y está siendo amamantado y tu esposa se tarda un momento más en el baño o haciendo otra cosa y tú tienes que sostener a ese bebé durante algún tiempo mientras lo que sea que se esté haciendo se termina y ya llegó la hora de su comida, vas a pasar un mal rato. Porque no importa lo que le des y con lo que intentes entretenerlo, ese bebé va a llorar, va a clamar, va a gritar, gemir, patalear y hacernos saber que tiene hambre. Y conforme el hambre incrementa, ese pequeño, ese bebé, no estará conforme. Porque es increíble que desde el primer día, desde el nacimiento, ese deseo por la leche tiene que ver con un nacimiento real. Pedro lo dice de la siguiente manera, que donde ha habido un nacimiento real, entonces habrá un deseo real por esa leche espiritual. Y donde no hay un deseo por la leche espiritual, entonces podremos cuestionar si ha habido un nacimiento real. Donde no hay deseo por la leche espiritual, entonces cuestionamos la profesión que estamos escuchando. Así es como debes seguir la palabra de Dios. Debes anhelarla como los bebés anhelan la leche. Debes buscarla. Debes desearla de esa manera. Porque si has nacido de nuevo, entonces el deseo estará. Y eso tiene que ver con el nacimiento real. ¿Realmente has nacido de nuevo? Sí, puede ser tu afirmación. Sí, yo he nacido de nuevo. ¿Dónde está tu hambre? Si nos alejamos un poco, o no mucho, al campo donde hay bestias y estas son alimentadas de una manera particular, porque está muy seco el pasto y no hay pasto, sino que se les lleva comida, alimento a ciertas horas. Veremos cómo todos los animales, todas las bestias se reúnen a ciertas horas, donde se les va a ser entregada el alimento. Estarán esperando la comida. Y cuando llega, todos se reunirán en ese punto. Pero si hay alguna de estos animales, alguna bestia que no se acerca, probablemente necesita una visita del veterinario. Porque el mismo hecho de que no se ha reunido con el resto indica que no tiene hambre. Y la ausencia de hambre es una cuestión sobre su bienestar o la falta de él. Y ahora, siguiendo la aplicación que hace la Biblia misma, este ejemplo no es extraño en las Sagradas Escrituras en comparación con el rebaño del Señor, en la iglesia de Dios. Ahora pasemos de las bestias del campo a la congregación en la iglesia, los cultos. Es muy extraño y realmente poco comprensible que los domingos, cuando la comida de la mañana se prepara, la gente se reúne en manadas. Y cuando se ofrece la cena, la mayoría se ausenta. Sí, hay casos especiales, sí, hay situaciones especiales, pero hay hambre por esa leche, por ese alimento espiritual en tu vida. Esa leche necesita estar libre de aditivos. Debe ser la palabra predicada, clara y precisa. No debe ser una versión aguada. Esa leche espiritual debe ser pura.
No podemos agregar cosas, aditivos, agua o endulzantes para que la gente se sienta más cómoda. No podemos hacerla más atractiva. No puedo profesar que amo al Señor Jesús a menos que dentro de mi corazón haya amor por su palabra. No puedes profesar amor al Señor Jesús si no hay amor en tu corazón por la palabra del Señor. Y cuando llego a la palabra del Señor, me encuentro en la palabra al Señor, al Creador del universo. Vimos en esta mañana que con un probar, con un gustar comienza el crecimiento. Vimos que hay factores por los cuales el crecimiento puede ser atrofiado, puede ser detenido. Y hay un alimento por el cual el crecimiento es acelerado. Preguntémonos en esta mañana, ¿dónde estoy en este ciclo de crecimiento? Pregúntate, ¿has gustado? ¿He gustado la benignidad de Dios? ¿Te encuentras luchando contra alguno de los factores que no te dejan crecer? Anhelas la leche espiritual, el alimento que Dios provee para que crezcas. Lo anhelas, lo deseas. Querido amigo, hermano, estas son preguntas que yo le puedo hacer exteriormente, pero usted necesita hacérselas a usted mismo. Pongámonos de pie. Señor y Dios nuestro, en esta mañana hemos escuchado tu palabra, este mensaje que tú has dejado a tu iglesia, en esta carta de Pedro a los dispersados. Sabemos que fue escrita para un pueblo en un lugar específico, pero también es escrita para nosotros, para los que hemos creído. A los que no han creído, ilumina. Que puedan gustar la bondad, la benignidad de Dios. Que puedan anhelar la leche espiritual y que puedan apartarse de esos factores que impiden el crecimiento. A los que hemos creído y luchamos contra esos factores que detienen el crecimiento, auxílianos, oh Dios. Y permítenos ver, preguntarnos, ilumina nuestros corazones en esas áreas escondidas por esas cosas que lo impiden. Permítenos anhelar día a día la leche espiritual, sin aditivos, para que por ella podamos crecer para salvación. Señor, guárdanos en este día, permítenos glorificar tu nombre en lo que hacemos. Y sea tu nombre exaltado, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.